Josué 24:15. ¿Cuántos hermanos tienen colgado un cuadro respecto a esta famosa cita del discípulo de Moisés? Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa, o yo y mi casa serviremos a Jehová. Algunos dicen, yo y mi familia serviremos al Señor. El concepto es el mismo. Pero ¿qué es la cosa que nunca no se predica mucho y que no has visto y que el Señor puso en mi corazón para compartirte? Yo, Josué y mi casa serviremos al Señor. Pero curiosamente cuando tú ves lo que sigue, cuando tú sigues leyendo la historia de Josué, te vas a dar cuenta de que de su casa no salió nadie, ningún descendiente, no salió nadie que siguiera su gran legado. Y por eso es que después en tus Biblias, te das cuenta, aparece el libro de Jueces. Y el libro de Jueces, horrible, las cosas que pasan, es un Israel desunido, los jueces, contrario a lo que muchos pensamos, son jueces de algunos tipos de tribus, de algunos lugares, no unifican Israel como sí lo hace cuando ya llega el profeta Samuel y después a través del rey, pero esa es otra historia, que igual se enlaza con esto. Josué 24:15. Y la parte interesante de esto es precisamente muchas veces que haya grandes líderes no significa que después van a haber grandes legados. Si tú te pones a pensar en los grandes líderes bíblicos y los líderes actuales, modernos, no siguen. A muchos les gusta Charles Spurgeon, pero después de él siguió alguien. John Bunyan, por ejemplo. Bueno, John Bunyan se justifica porque él estuvo preso, no pudo tener mucho contacto con sus hijos. Pero si te pones a pensar en la Biblia, Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero de él nadie sale. Lo mismo Moisés, Moisés el gran libertador de Israel, pero de él quien sale, sale su hijo político Josué. Pero Josué no saca ningún discípulo tampoco como hijo cristiano, hijo político, como le quieran decir. Hijo espiritual, perdón, hijo espiritual. Y con eso el Señor me lleva a pensar que muchas veces oramos mal por nuestros líderes. Tenemos dos errores que cometemos. Primero, oramos por nuestro pastor para que sea un buen varón al servicio de la comunidad eclesiástica, o sea, de la iglesia, un buen varón de testimonio. O Señor, haz que mi pastor tenga esto. Pero siempre nos enfocamos en el pastor de la casa suya hacia afuera. O sea, en la iglesia y lo que me puede ayudar a mí como oveja suya. En la iglesia y lo que puede ayudar a mi familia o al entorno. Pero pocas veces oramos, Señor, guarda a mi pastor, haz que sea un buen varón bíblico, un buen varón en su iglesia, amén. Pero también haz lo que sea un buen varón esposo y haz lo que sea un buen varón padre. Y nos olvidamos de esas últimas dos partes, que también es un varón esposo, un varón padre, para que de su casa siga habiendo un linaje, y no para gloria del varón, sino para que la sabiduría que él tiene la aplique y hayan más hijos de Dios, más líderes que hacen falta, líderes, no ídolos cristianos, líderes. Y esto lo veía muy claro en la Biblia. Número dos, no solamente orar por el pastor, también por los líderes, por los diáconos, como, no sé, los ancianos, obispos, como le llaman en su iglesia, los del consejo de liderazgo, para que ellos también sean no solamente buenas figuras públicas cristianas, sino que también buenas figuras familiares cristianas. Se me viene a la mente tantos hechos, vamos en orden. Moisés, de sus hijos no salió ninguno, creó un hijo espiritual, Josué. Josué, de sus hijos, no creó a ninguno. Y ahí llegó la época de los jueces, quedó la escoba en Israel. Después Israel se unificó cuando llegó el profeta Samuel. Pero ¿qué pasa? Que en un momento es encarado el profeta Samuel y le dicen, danos rey, porque tus hijos no andan en el camino del Señor. Lo mismo, gran hombre espiritual, para todos no digo que sean malos padres, que hayan sido malos padres, pero en casa no logran llevar a su nivel a seguirlo, a seguir el legado de ellos en Cristo o en el Señor, si estamos usando o en Jehová, si estamos usando la analogía del Antiguo Testamento. Y luego seguimos con otros más, vamos a otro famoso padre, David tuvo un montón de hijos, pero ninguno pudo seguir su legado excepto Salomón, y hasta ahí, porque Salomón, ¿qué fue lo que hizo caer a Salomón? Las mujeres. ¿Y qué fue lo que hizo caer a David? Su también tema de mujeres. Muchas mujeres fueron muy mujeriegos. ¿Cuál fue la diferencia entre David y Salomón? Que por lo menos, entre comillas, David, sus mujeres eran judías. Salomón tenía mujeres de todos lados. Pero ahí te das cuenta, ¿y el gran rey sabio Salomón sacó algún hijo? No, porque su hijo Roboam después es lo menos sabio, le cobra más impuestos, le hace la revuelta a Jeroboam, se divide el reino como había establecido el Señor. Y eso va a pasar en Nehemías, Esdras, tenemos grandes varones que después nos siguen el legado. Y eso es lo que el Señor me lleva a este video de día lunes. Ora por tus pastor, ora por tus líderes,
pero también ora para que sean buenos líderes públicos, pero también líderes familiares en su intimidad. Ora también por ti, querido varón, para que tus hijos no solamente anden bien en el Evangelio, sino que anden y den frutos en el Evangelio, para que ellos puedan seguir tu legado en Cristo. Bueno, a ti la gloria, y esta es la primera parte de Josué 24:15, lo malo de que no se predica mucho de este versículo. Ya veremos algo más interesante después.